Hola, en este video te voy a enseñar a usar el framework de jQuery para crear páginas dinámicas que nos permitan hacer cosas de dinamismo en la web a través de este framework, como puedes ver, y muchas cosas más. Lo primero que vamos a hacer es descargar lo que es jQuery y comenzar a utilizarlo. Pero primero te pido que te suscribas al canal y me des like, que eso me ayuda. Muchas gracias. Este video es parte de una serie de programación web. Te voy a dar la lista de reproducción aquí arriba, en la tarjetita, para que la puedas seguir y ponerte al día con esto. Eh, jQuery es un framework de JavaScript que facilita lo que es el entorno de trabajo en páginas dinámicas. Vamos a ver aquí varios frameworks, pero vamos a empezar por el más básico, que es jQuery, que es uno de los que sale más directo de JavaScript. Lo primero que vamos a hacer es descargar el framework de jQuery. Para descargar este framework, simplemente te vas a la página de jQuery.com y en jQuery.com le das a descargar. Y cuando estés en descargar, le das a esta opción que ves ahí. Y esta tú puedes hacer dos cosas. Puedes utilizar el enlace directo de la web de jQuery, el enlace directo y colocarlo, o descargar tu propio archivo de jQuery, como ves ahí. Ese archivo simplemente copias todo esto, ¿verdad? Con control, lo puedes hacer con control A, control C luego, control A y control C. Y al obtener ese código, te vas a tu proyecto y en tu proyecto, por ejemplo, en mi caso, yo tengo este proyecto donde estoy trabajando, estoy haciendo la prueba. Aquí voy a crear un archivo nuevo. Ese archivo lo voy a llamar de JavaScript, lo voy a llamar JS. Míralo aquí, JavaScript. Pego el código ahí, se va a pegar así en una sola línea. Guardo ese archivo y lo guardo con un nombre jQuery, así, y ahí lo tengo, que se llama jQuery.js. Míralo ahí donde aparece jQuery.js. Ya tengo el archivo, puedo cerrar esa ventana. Ahora vamos a quitar todo esto de acá. Al eliminar todo esto de la web, ahora lo que voy a hacer es empezar. Como dije, ya después que tengo el archivo, puedo hacerlo de varias maneras. Puedo copiar el script desde la página de ellos y ponerlo. El script sería poner directamente el enlace. Hay varios enlaces que se pueden utilizar, el que te mostré o este directamente. Pero si no quiero poner un enlace, por ejemplo, tú puedes poner este que acabo de poner yo y ese te va a devolver este viene de la librería de jQuery directamente. Pero en caso de que tú hagas lo que yo hice, descargarlo, porque eso te va a servir para que tú tengas el archivo local, porque si tú no tienes internet no vas a poder trabajar. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a poner aquí el nombre del archivo, dice que se llama jQuery.js, que es el que tengo acá, jQuery.js, y es el nombre de mi archivo. Luego, inmediatamente, vamos a empezar con el primer código. En jQuery todo se compone de un selector y una acción. Normalmente esta sería la sintaxis básica, selector y acción, donde tenemos empieza con asterisco, un signo de dólar, luego a qué queremos seleccionar y la acción que queremos aplicarle a eso. Esto sería normalmente todo lo que vamos a ir viendo. Por ejemplo, si tenemos un campo llamado P, por ejemplo, podemos utilizar como ves aquí. Aquí yo le estoy diciendo que se va a seleccionar del campo de la etiqueta P y la acción que va a hacer es ocultarla. Ese lo oculta. Si quiero mostrarla sería show y mostrar la etiqueta. Y así sucesivamente sería lo que yo quiero y la acción. Si tenemos etiqueta, podemos seleccionar ID poniendo el signo de almohadilla, podemos seleccionar clases poniendo el punto, podemos seleccionar la clase o el elemento donde estoy trabajando utilizando la palabra this, solamente así, this. O sea, vamos a ir viendo todo esto de una forma dinámica. Entonces, para empezar a trabajar con jQuery, lo primero que vamos a hacer, ya después de haber instalado la librería, que simplemente necesitamos eso que pusimos ahí arriba, vamos a llamar esta función, que es la función, que es lo que yo quiero que el selector sea document. Bueno, antes de hacer esto, vamos a poner, porque
Me estaba guiando de lo otro. Aquí, script, script. Y dentro de script, aquí, si te fijas, yo lo tengo aquí en el body. Dentro de script que voy a poner eso que yo estaba haciendo. Acá, ahora sí. Abro paréntesis, cierro paréntesis. Entonces aquí ponemos document.ready, abro paréntesis, cierro paréntesis, punto y coma. Dentro de esos paréntesis, de los paréntesis del medio, voy a poner función, abro paréntesis, cierro paréntesis, abro llave y cierro llave. Y espacio. O sea que prácticamente todo lo que yo vaya a hacer, lo que le estoy diciendo, mira, en el documento, verifica que ese documento esté ready. Cuando esté ready, ejecuta la función anónima que te estoy pasando. Y en esa función anónima es que vamos a poner nuestro código de jQuery que se va a ejecutar. Podemos hacer un ejemplo acá, colocando lo que es una etiqueta llamada button aquí adentro. Y en esa etiqueta button voy a poner clic aquí y vamos a colocar aquí una etiqueta P, por ejemplo. Una etiqueta P y voy a ponerle aquí prueba. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Que aquí en el jQuery voy a poner lo siguiente. Como ya yo tengo el document ready, no tengo que escribirlo de nuevo. Simplemente vengo, llamo un selector y a ese selector le activo lo que es un clic y ese clic le pongo una función anónima. Siempre la estructura va a ser así, casi en todo. Función anónima, abro llave y cierro llave, y dentro de esa función anónima que acabo de poner, punto y coma al final siempre de la función anónima, y aquí aquí en el selector voy a llamar al botón directamente la etiqueta, que fue lo que mostré ahorita. Y aquí ponemos button. Y aquí adentro, que cuando yo quiero que cuando se dé clic, me llame a la etiqueta P, entonces puedo copiar esto simplemente, porque es lo mismo el selector, pero aquí en vez de button voy a poner la etiqueta P y voy a poner punto hide para ocultar ese elemento, punto y coma. Entonces ahí ya guardo y vamos a ver qué sucede. Fíjate aquí que tengo la prueba, ¿verdad? La etiqueta, el nombre prueba, y aquí tengo el botón haz clic, clic aquí. Cuando presiono, mira cómo se me oculta. Prácticamente eso es lo que estamos haciendo ahí, ocultando ese botón. Ese es nuestro primer código en jQuery. Así que hasta este punto puedes escribir esto y copiarlo para empezar a practicar. Ve haciendo lo que yo voy haciendo paso a paso para que puedas entender. Eso que acabamos de ver ahí es el evento click. Esto es un evento, pero realmente tenemos varios que podemos utilizar. Como por ejemplo, podemos utilizar el DBL click. Eso es como doble clic. Si ese lo ejecutamos y actualizamos, si le damos una vez no hace nada, si le damos otra vez, pues tenemos que darle dos veces, ¿ves? Si le damos dos veces a una velocidad lenta no funciona. Ahora, si le hacemos dos veces, ahí funciona. Ese es lo que hace el evento doble clic. Tenemos el evento mouse enter, que se ejecuta cuando el mouse llega a una zona. Por ejemplo, podemos utilizarlo con este. Sí, también. Vamos a ver aquí. Mouse enter. Mouse enter, así como se escribe. Guardo. Y vamos a ver. Si acerco, mira como cuando el mouse entra en la zona, automáticamente se oculta. No estoy presionando nada, mira. Simplemente entró y ahí llegó y se ejecutó. Tenemos muchas funciones más, por ejemplo, funciones o sea, eventos que se ejecutan cuando el mouse es presionado, como mouse up, como mouse down, mouse leave, y así sucesivamente. Tenemos focus, o sea, tenemos realmente varios elementos que podemos usar. Sí, tenemos el mouse hover, que es muy parecido al mouse enter, el hover, pero este es cuando realmente entra al elemento, cuando entra a diferencia del otro. También tenemos otro más como el focus, que lo acabo de mencionar. Podemos hacer un ejemplo aquí con esto. Aquí yo tengo ya, vamos a utilizar, yo quiero que cuando, yo voy a poner ahora uno para que me abarque varios elementos, ¿verdad? Yo lo que quiero es que
cuando yo entre, cuando on, voy a utilizar este evento on. Este me permite abarcar varios elementos dentro de él. O sea, varios eventos. Entonces, lo puedo utilizar para uno o para varios. ¿Qué yo quiero ahora? Yo quiero que cuando el mouse, para esto voy a quitar esto de acá. No quiero poner esto acá. Para este vamos a ver si lo quito directamente. Voy a quitar la función acá que tengo. Exacto. Por ahora lo voy a dejar así. Ahora lo que voy a hacer es que voy a poner aquí, por ejemplo, mouse enter. Cuando el mouse entre, ahí es que ahora entonces la función que yo quite de aquí, lo voy a poner aquí. Función, yo quiero que me ejecute una función. Y así sucesivamente yo puedo ir jugando con esto. Por ejemplo, cuando el mouse entre, que haga algo. Luego puedo poner aquí, cuando el mouse, separarlo por coma, mira, coma, y pongo lo mismo, pero aquí ahora voy a poner otro evento. Por ejemplo, leave, mouse leave. Y que me ejecute la función cuando se ejecute este evento. Voy a poner coma y voy a poner otro evento. Mouse. Vamos a utilizar el clic. Y cuando yo presione ese evento, quiero que me ejecute ciertas cosas. Por ejemplo, aquí yo quiero que cuando se dé clic, se oculte el evento P. Yo quiero que cuando el evento P, cuando entre, vamos a cambiarle el color. Punto CSS. Esa va a ser la acción que va a realizar. Y aquí en el CSS, aplicando CSS desde jQuery, la punto y coma. Entonces aquí vamos a poner background, background color. Poner aquí color, vamos aquí color, coma, y aquí vamos a poner, por ejemplo, amarillo. Ahora le estoy diciendo, acuérdate que estamos seleccionando, tenemos el selector, tenemos este evento. Ahora, yo tengo aquí, voy a poner prueba y voy a poner otro párrafo que diga otro párrafo. Pero a este le vamos a colocar un ID, y ese ID lo vamos a llamar otro P. Entonces, aquí, cuando el mouse entre, me va a cambiar el color a ese. Cuando el mouse salga, entonces al ID otro P le va a cambiar el color a rojo. Y cuando yo dé clic en el evento, yo quiero que ese elemento que se está haciendo clic, en este caso voy a utilizar this, sería el mismo botón que estoy recibiendo, sería este elemento, el botón, ese botón, que está aquí. Cuando yo dé clic utilizando el this, él le va a aplicar el hide al botón, por eso el this. Le está diciendo, mira, el elemento this, vamos a aplicarle esto. Entonces, ahora, cuando yo dé clic aquí, vamos a dar a guardar y vamos a ejecutar y vamos a ver cómo funciona esto. Actualizo, mira todo ahí, ¿verdad? Cuando entre el mouse por P, la etiqueta P, que sería prueba, aquí. Mira ahí donde funcionó. A ver. Mouse, enter, aquí. Cuando le dé aquí, porque se ejecutó. Sí. Sí, porque aquí es a botón. Míralo ahí. Si entro, se pone en amarillo, ¿verdad? Ahí se está ejecutando el mouse enter. Si salgo, se me pone en rojo el párrafo. Ahí se está ejecutando esta línea. Y si doy clic, se oculta el botón que ahí se está ejecutando esta línea. O sea, ahí se están ejecutando las tres. O sea, entonces prácticamente esta ejecuta esa
Esta, cuando salgo, se ejecuta esa, y esta del botón se ejecuta en el botón cuando doy un clic en él, en el botón, porque esto se ejecuta es en base al elemento principal que tenemos aquí, al botón. O sea que cuando entra el botón, hace esto. Cuando salga, hace una cosa y cuando doy clic, hace otra. Vuelvo y ejecuto para que veas. ¿Verdad? Si lo muevo por lo de arriba, no hace nada. Ahora, en el botón, porque aquí tengo el botón aquí arriba, entro, se pone en amarillo, me puse en amarillo, mira, dice yellow, salgo, me pone en rojo, ahí se está ejecutando este, doy clic y mira cómo cambia. Pero fíjate, si cuando salgo se pone en rojo, pero cuando entro se me ejecuta el del mouse enter de nuevo. Ahí yo estoy utilizando el on, que se me agrupa varios eventos en uno solo. Ok, voy a aplicarle un CSS, este elemento que está acá, para utilizarlo en el ejemplo, ¿verdad? Aquí mismo, style, quiero que tenga un ancho de un 100% para que sea todo el ancho de la pantalla, un alto de un 50, de 50 píxeles, y le voy a aplicar un color. No, vamos a dejarlo así, en este caso. Entonces ahí lo voy a aplicar, le estoy aplicando ese color. Ahora, también eso mismo, bueno, sí, vamos a dejarlo así. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero? Que cuando yo dé clic en el botón, ya voy a quitar esto de acá, porque aquí estoy ocultándolo. Se está ocultando el botón, pero esto, yo quiero que se oculte también esto, pero yo quiero que se oculte, que se cambie el color, pero que se oculte a una velocidad de 2 segundos. O sea, por eso pongo 2000. Aquí le estoy diciendo que ¿quién? Se va a ocultar otro P. Copio aquí esto, y por el ID otro P, que es el ID que tengo, vamos a ocultarlo a una velocidad de 2 segundos. ¿Qué se va a ocultar? Esta etiqueta que tengo aquí abajo, P, llamada otro P, que es una etiqueta P que tengo ahí. Vamos a actualizar. Ahí. Si paso el mouse por encima, mira el tamaño de la etiqueta P en rojo, pero cuando doy clic, mira cómo se comienza a ocultar de forma lenta. ¿Ves? Míralo ahí. Doy clic, de manera lenta se comienza a ejecutar. Más lento lo quiero, 5 segundos. Le doy clic, mira ahí cómo viene. En 5 segundos se oculta. Para eso sirve esto que acabamos de poner ahí. Pero podemos utilizar otro evento en vez de este, que es este que voy a poner aquí, el toggle. Este evento me oculta el elemento y hace lo contrario cuando se presiona. Pero para eso no puedo ocultarlo aquí. Voy a dejarlo ahí, voy a comentar esta línea para que el botón no se me oculte y solamente se me oculte el elemento. Entonces, vamos a ver. Entonces, en este caso, guardo, voy a ejecutar aquí, actualizo. Ahora si doy clic, se me oculta. Si le vuelvo a dar clic, se me muestra. Ahora el mismo botón me oculta y me muestra el elemento. Para eso me sirve este evento toggle. Pero tenemos otros eventos de animaciones que podemos utilizar, como el fade in y el fade. Por ejemplo, si yo voy a usar este para ocultar el elemento, yo digo que cuando se dé clic en el botón, yo quiero que ese elemento, por ejemplo, se vaya ocultando en mayúscula la I, ¿verdad? Fade in, punto y coma. Entonces ahora yo le aplico varias cosas de forma separada. Ahí simplemente me lo oculta, pero quiero que me lo oculte sumamente, o sea, de manera lenta. Vamos a poner aquí slow. Y quiero que sea prácticamente lento, pero como en 5 segundos. Vamos a ejecutar esto. Actualizamos. Le doy. Ahí está ejecutando todo. No, ahí es que hay algo que no me está funcionando aquí. Vamos a ver qué es lo que está pasando.
Ok, lo que pasa es que lo estoy mostrando y estoy haciendo eso con el mismo elemento. O sea, que primero tendría que ocultar el elemento. O sea, que cuando se descargue esto, punto hide, para que se me oculte, ahí lo voy a ocultar, el elemento. Luego de acá voy a crear 3 o 2 más, otro P1 y otro P2. Y ahí simplemente voy a poner otro P1 y otro P2. Entonces eso es para que se vea la diferencia. Si simplemente slow, aquí le ponemos la velocidad y en este se hace súper rápido. O sea, se puede aplicar eso al mismo elemento. Eso va a ser cuando yo dé clic. Entonces ahora, si yo presiono, actualizo, ya está otro P, otro párrafo y otro párrafo. Aquí están estos dos, pero no se ocultó, ok, debí de ocultar también los otros dos. Entonces voy a ocultarlo aquí, otro P1 y otro P2. Ahí he ocultado los las tres etiquetas. Guardo, ejecuto. Mira dónde aparece, mira este cómo aparece. Este primero aparece súper rápido. Este aparece más o menos lento, pero este aparece a una velocidad de 5 segundos, el tercero. O sea, prácticamente le estoy aplicando a cada uno un fade in para que se muestre en pantalla. Ahora, si lo que quiero es ocultar los elementos, entonces simplemente voy a quitar el hide de acá, de ocultar los tres que había puesto. Y aquí esto lo vamos a cambiar por fade out. Aquí ponemos out, ponemos aquí y lo ponemos aquí. Guardamos y ejecutamos. Si le doy aquí, mira cómo está lento. Ahí ha comenzado, mira, el último duró 5 segundos para ocultarse, míralo ahí. El primero este se oculta de una vez, este se oculta lento y este dura 5 segundos. Míralo ahí. Este se está ocultando, mira cómo se va desvaneciendo y ahí se está haciendo. Ahora, si lo que queremos es simplemente utilizar el fade, pero con el toggle, podemos utilizar el mismo, pero ahora con el toggle. Sabe que el toggle lo usamos ahorita para ocultar y mostrar en un mismo botón. Entonces ahora prácticamente va a suceder lo mismo. Aquí podemos darle y se va ocultando. Mira cómo se va ocultando, se ocultó. Ahora si lo presiono, mira cómo se muestra en el mismo botón. Hasta este punto hemos visto los eventos, cómo funcionan en jQuery. También podemos animar elementos. Esto mismo le voy a cambiar el ancho. Vamos a ponerle un 10% de tamaño a cada uno, a los elementos que tenemos, ¿verdad? Esto se lo voy a hacer aquí. Si lo actualizo, mira que se están ahora pequeño, ¿verdad? Porque le cambié el ancho a un 10% de su tamaño. Ahora lo que voy a mostrar es, voy a ocultar primero esto. Voy a mostrar el animate. Con el animate me permite animar elementos. Por ejemplo, animate, cuando doy clic al botón, animate, ahí, yo quiero que anime un elemento. Pero ¿cómo quiero que lo anime? Porque si esto yo lo ejecuto solo, vamos a ejecutarlo. Si le doy aquí, no hace nada. Ahora, vamos a ponerle aquí que entre llaves, que se mueva en 10% a 200 píxeles en la pantalla. Ah, tengo que ponerlo aquí entre comillas, por eso me puso en rojo. Es una cadena de texto. Ahí está, punto y coma, guardo. Si esto lo ejecuto y le doy aquí a Enter, ok, tengo aquí un pequeño error por el punto y coma que puse. Sí, ese punto y coma no va, presiono, vamos a ver, actualizo. Ok, lo que le voy a poner aquí va a ser, para poder moverlo, porque creo que por esto, posición absoluta. Ok, puse aquí esto de más, este punto no va, todo punto, ahora sí, solamente lleva uno, así como lo ves ahí. Entonces ahora guardo y actualizo
y vamos a ejecutar. Creo que ahí está todo bien. Si presiono, mira cómo se me mueve. Le puse la posición absoluta al elemento, aquí. Entonces ahí fíjate cómo ahora sí, el elemento al dar clic se mueve. Ahí estamos utilizando lo que es el Animate para hacer una animación. Realmente puedo ponerle más elementos de animación a esto. Y ahí tenemos el elemento cuando se haga clic, hace esa animación. Entonces yo puedo simplemente aquí ir agregando por coma. Si agrego una coma, ya le agregué el left. Puedo agregarle, por ejemplo, opacidad, opacity. Y vamos a poner que la opacidad sea 0.8. Puedo agregarle, por ejemplo, el ancho, un alto. Un alto. Vamos a poner aquí el alto, 2 puntos. Y el alto yo creo que sea de 50. Anteriormente lo voy a poner de 300 píxeles. Listo. Ya con eso ahí, teniendo en cuenta que esto cierra ahí, lo que estamos es agregándole una opacidad, separando por coma, ¿ves? Sí, creo que se mueva, que se ponga opaco y que crezca. Entonces, si eso lo ejecutamos, actualizamos, mira el rojo se va a mover, le doy ahí, mira cómo crece y se cambió de color, pero la opacidad se activó, porque se cambió de color al yo moverlo realmente. Pero como ves, ahí estamos utilizando lo que son las animaciones de jQuery. Podemos utilizar el stop para parar una animación en cierto momento. Si yo quiero parar una animación, por ejemplo, que se detenga en cierto momento y no continúe, cuando la animación esté trabajando, podemos utilizar el stop. Aquí la animación, bueno, vamos a decirle que se va a mover a 1000 píxeles. Y aquí voy a poner que cuando yo salga, mouse 11, cuando salga de este elemento, voy a comentar esto porque no quiero que me cambie de color. Bueno, se quede en amarillo. Entonces lo que voy a hacer es que cuando salga, punto stop, stop, punto y coma. O sea, voy a dar clic, cuando yo salga del botón, quiero que se detenga la animación. Para eso, vamos a, aquí tenemos, ¿verdad? Si lo presiono, se manda hacia allá. Pero vamos a ver qué sucede si yo lo presiono y salgo. Mira cuando salí, mira cómo se detuvo. Mira cómo se detuvo cuando salgo, mira. Mira, salgo y estoy deteniendo la animación. Ah, otra vez. Ok, ahí se detuvo. Desde que salgo, se detiene. Eso es lo que está haciendo. O sea, es claro, yo lo puse en el mouse lift para que se detenga. Pero eso tú lo puedes poner en un botón también. Ok, voy a tratar de utilizar el callback. El callback lo que me permite a mí es hacer una devolución de algo en un elemento. Yo puedo utilizar una función, por ejemplo, aquí en Animate, puede ser cualquiera. Por ejemplo, aquí stop. Voy a poner stop. En stop voy a poner aquí función. Voy a ejecutar una función. Voy a poner aquí función. Aquí voy a poner alert, punto y coma. Voy a poner aquí detenido. Ah, así no. Detenido. Si te fijas, lo he puesto aquí adentro, en esta parte. Vamos a ejecutar. Si eso lo ejecuto, se supone que cuando salga y lo detenga, tiene que salir el mensaje. Doy clic, no salió, hubo un error ahí. Bueno, parece, no, esto no funciona en todo. Vamos a ver. Lo puedo poner aquí. En vez de stop, porque necesito el primer parámetro, que este no me lo da. Voy a ponerlo aquí, coma, función. Aquí. Voy a poner aquí
mensaje animado. Entonces, vamos a ver, clic. Mira, y cuando se termina de animar, cuando se ejecuta, luego al final sale animado. Entonces, ese callback, o sea, cuando termina la animación, ¿ves? Me aparece el mensaje animado. Yo puedo poner lo que yo quiera, que yo quiero que se ejecute luego de haber hecho un evento. Por ejemplo, yo lo usé con Animate, pero por ejemplo, esto yo lo pudiera poner aquí, en Hide, en ocultar. Vamos a ponerle, aplicarle esto. Cuando yo presione, yo quiero que el elemento otro P1, que es este elemento que tenemos aquí, otro P1, se oculte. Y que se oculte a una velocidad de 3 segundos. Pero cuando se oculte, yo quiero que me mande un mensaje, aquí, que diga ocultado. Lo voy a poner a 5 segundos para que se vea la espera. A 5 segundos, ¿verdad? Ahí está animado y me tiene que aparecer ocultado. Vamos a verle. Guardo, actualizo. Si presiono aquí, terminó, me aparece animado. Mira, se está ocultando. Se terminó y me aparece ocultado. O sea, esa es una función callback que me devuelve un valor a la hora de yo realizar algún elemento. Por ejemplo, míralo ahí. Terminó animado. Se está ocultando, se va a ocultar, se ocultó completamente y me aparece el mensaje ocultado. O sea, ahorita no me funcionó porque tiene que haber un primer parámetro y este como segundo parámetro. Bueno, en el stop realmente no funciona así. Pero aquí en lo demás siempre se pone con la coma, se separa y fíjate cómo lo hemos ido trabajando. Es importante que vayas copiando, que sé que voy un poquito rápido, pero es un tutorial abierto sobre el tema de jQuery haciendo pruebas de práctica. La idea es que vayas probando mientras yo voy haciéndolo. También podemos usar encadenamiento en jQuery para realizar eventos. Por ejemplo, el encadenamiento sucede de lo siguiente. Yo quiero que luego de yo haber presionado el botón de alerta, ese botón se me oculte. Bueno, el cuadro animate. Entonces aquí voy a poner el height al final, pero con un punto. O sea, estoy encadenando, si te fijas, dame ponerlo todo, bueno, aquí. Dame separarlo un poquito para que se entienda mejor. Ahí, y ahí, y ahí. Fíjate que ahí he puesto, aquí, he agregado esto. Justamente antes, aquí ahorita yo lo tenía así. Así era que estaba, ¿verdad? Ahora voy a agregar aquí el punto, luego el height, este height que tengo acá para ocultar. Le digo que se va a ocultar a una velocidad de 5000 y que cuando se oculte voy a decir ocultando eh, otro P. Otro P que es, otro P recuerda que es el P que yo tengo acá. Eso es lo que vamos a ocultar. O sea, eso es una función encadenada. Prácticamente una cosa después de la otra. Yo quiero también que cuando yo dé clic en él, el color rojo se aplique antes. Entonces yo voy a dar clic. Antes desde que se ejecute la animación, voy a colocar esto ahí, SSS, para que se aplique un color rojo. Luego la animación. Todo eso se le va a aplicar al elemento P. O sea que prácticamente tenemos aquí, eh, esto. Es un evento que se va a ejecutar, será que está en un color rojo. Luego de esto viene el animate, que va a seguir aquí, que contiene también la función hasta acá. Luego de eso se va a ocultar el elemento que está acá y me va a mostrar ese alerta. O sea, todo eso se le va a aplicar a este elemento. Esa es la idea. Vamos a ver si todo funciona correctamente. Le voy a dar clic. Mira ahí animado. Y mira dónde se está ocultando. Ocultado y listo. Y se ocultó el elemento otro P, pero el color no me cambió porque cuando yo di clic, creo que fue cuando salí, no, cuando di clic en el elemento, mouse enter, ok, por esto. Vamos a ver si hay, bueno,
se le aplica otro P, pero debería ser igual. Vamos a ver si funciona ahí. Vamos a ver. Doy clic. Ahora sí, míralo ahí. Ahí se le aplicó el rojo. Se te está ocultando. Me mandó ocultado. O sea, estoy ejecutando 3 eventos a un mismo elemento en una sola línea. Eso es prácticamente lo que hemos hecho aquí. Aquí. Se está mostrando en esta parte aquí. Míralo ahí. A ver, aquí. Eso. Eso tiene esas 3 partes. Entonces, si tú te fijas, como dije, ese tiene aquí el CSS que se ejecuta. Luego tenemos el animate, que es esto, con su función. Todo lo que tengo en azul es parte del animate. Y luego tenemos aquí el elemento que se oculta, todo junto. Prácticamente, esos son 3 funciones que tenemos ahí. Si esas funciones la verificamos, por ejemplo, aquí tenemos la otra, una, y la otra que es esta, del animate. Esta, o sea, la que tenga azul es el anime. O sea, le estoy aplicando 3 cosas al evento. Al elemento en una sola línea prácticamente. Y eso tú puedes hacerlo con muchas cosas. También yo puedo obtener en jQuery elementos. Por ejemplo, aquí otro P, el mismo que estamos utilizando. Le voy a agregar aquí al final a otro P, siguiendo esta misma idea de la cadena. Bueno, no lo voy a hacer ahí para que no sea tan incómodo, ¿verdad? De entender, sino otro P1. Vamos a utilizar otro P1. Lo voy a poner aquí debajo. Aquí. Yo quiero que cuando se dé clic en ese elemento, aquí lo voy a poner. Este está dentro del botón clic que tengo acá. Aquí, cuando yo dé clic en ese evento, yo quiero en un alert, obtener el texto que tenemos en otro P1. Otro P1 dice otro párrafo 1, otro párrafo 2. Va a decir otro párrafo 1. Entonces, si yo doy clic en el botón, vamos a ver, ok, tengo aquí un detalle, no me estaba funcionando, vamos a ver qué es lo que está pasando. A ver. Ok, fue que lo coloqué fuera. Esto debe ir aquí adentro. Ahora sí, ahora yo lo tengo. A ver, aquí abre ahí y cierra ahí, dentro de la opción clic. Míralo ahí. Dentro de esa opción clic, que tengo eso. Recuerda que esto lo voy a dejar ahí, pero eso es el evento otro P1, que aquí, otro P, aquí. Este otro P1 que estaba ocultando, el hide, lo voy a borrar porque eso ya lo vimos, pero este lo voy a dejar para que no se confunda. Este de acá, por si acaso lo necesita copiar. Entonces, fuera de este, que fue lo que hicimos ahorita, tengo aquí este alert. Entonces vamos a poner este elemento aquí. Ahora sí. Ah, ahora sí. Hay otro P. Voy a actualizar y al presionar, mira, me aparece otro párrafo 1. O sea, que estoy obteniendo información del texto utilizando otro párrafo 1. O sea, yo puedo obtener de 3 maneras elementos. Una es utilizando el test para el elemento. Puedo obtener el HTML y puedo de los formularios utilizando val. Pero de esta misma manera yo puedo agregar elementos. Si yo lo que quiero agregar elementos, yo puedo venir aquí, voy a quitar esto de aquí porque este caso era obteniendo, y voy a decirle que como es test, al mismo que está ahorita, pero ahora aquí adentro, entre comillas, voy a poner hola, es nuevo. Entonces cuando yo dé clic, debe de cambiarse lo que contiene otro P1, que sería tiene otro párrafo 1, debe cambiarse por hola es nuevo. Vamos a ver si se ejecuta. Míralo ahí donde dice hola es nuevo y se sigue actualizando lo demás. ¿Ves? Ahí te aparece lo de ahorita.
Dice, hola es nuevo, se acaba de actualizar. O sea que entre el paréntesis, si no pongo nada, obtengo. Si pongo algo, aplico. Entonces así yo puedo aplicar un get y un set a elementos. Recuerda que podemos utilizar entonces test, HTML y val. HTML para los contenidos, si es contenido HTML que quiero establecer, porque si yo pongo aquí, para que se entienda, si yo pongo esto, mira, ponemos aquí H1, ¿verdad? Vamos a poner aquí H1. Vamos a ejecutarlo exactamente como está. Si lo ejecuto, mira cómo me aparece el H1 ahí. Ahora, si yo lo que no quiero que me aparezca el H1, en vez de poner test, pongo HTML, ejecuto. Ahora eso se envía como texto HTML. Ejecuto y mira cómo cambia. ¿Ves? Ahora, si esto yo tengo un formulario, no tengo formulario aquí. Si fuera un formulario que quiero aplicarle eso, simplemente pongo val y ahí ya es al formulario. Todo lo que no sea formulario, test o HTML. Si es un formulario, podemos utilizar val para obtener y aplicar elementos. Y así de esa manera poder ir jugando con esto. Como has visto en este ejemplo, hemos utilizado muchos elementos básicos para hacer ejemplos con jQuery y poder iniciar en este tema y en este mundo. Prácticamente ya es seguir los pasos. Cualquier cosa que tú necesites, puedes ponerlo en los comentarios o seguir investigando más adelante o seguirme en el canal, que sería, te lo voy a agradecer, y así poder seguir subiendo de estos temas. Como dije, voy a seguir subiendo sobre otras tecnologías, pero vamos a ir iniciando poco a poco y empezando, en este caso, con jQuery. Así que suscríbete al canal, sigue la lista de reproducción. Si quieres aprender a programación web, te dejo ahí en la tarjetita arriba para que puedas seguir estos cursos de programación web hasta el punto de ya empezar a crear una página. Así que no esperes más y nos vemos en los próximos videos. Chao, chao.